Bien, hoy es domingo 12 de mayo de 2013. Acabamos con la Parashá Vayera, una Parashá muy rica en secretos de Torah. Estamos estudiando lo que dice el Zohar sobre ella en la Fundación Yehiel Foundation. Ahí habla de la redención, es decir, el final del tiempo. Y dice que los hijos de Ismael, ¿quiénes son los hijos de Ismael? Es el mundo árabe. Harán en la época del Mashiach, es decir, ahora, una guerra conjuntamente o contra los otros pueblos del mundo alrededor de Jerusalén. Es decir, todos se van a unir para intentar quitar Jerusalén a Israel, al pueblo de Israel. Ya se está viendo. Unos intentan con misiles, otros intentan con la prensa, otros intentan en la ONU, pero todos quieren quitarnos el Jerusalén. ¿Eso qué quiere decir? Esto que está pasando en la tierra, ¿qué quiere decir? ¿Qué está pasando en el cielo para que esto esté ocurriendo en la tierra? Y hemos visto que lo que ocurre en la tierra tiene su origen en el cielo. ¿Quién me explica? ¿Qué significa que los ismaelitas y que todos los pueblos quieran quitarnos la tierra de Israel? La respuesta es que para cada nación hay un príncipe, un guía espiritual, que se llama un Sar. Los Sarim, es decir, los guías espirituales de todas las naciones, se rebelan contra Dios. En francés se dice mutinerie, en español se dice se amotinan, ¿no? Sí. Se amotinan contra Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el guía espiritual del pueblo de Israel, sin intermediarios. Y las otras naciones son los Sarim, ministros de Akadosh Baruj Hu. ¿Qué quiere decir? Que todos estos ministros están conspirando contra Dios. Y conspirar contra Dios es conspirar contra el Mashiach. ¿Sabéis por qué Hitler quiso acabar con los judíos? ¿Qué ocurrió en el cielo para que Hitler tuviera la idea de acabar con los judíos? ¿Quién le metió esa idea? Pensaban que en la época de la Segunda Guerra Mundial iban a ser los padres del Mashiach. Si acababan con la nación judía, pues el Mashiach no podría venir al mundo. ¿Cuándo vemos esto en la Torah? Con Moshe Rabenu. ¿Qué dijo el faraón? Vamos a acabar con todos los primogénitos, no vaya a ser que uno de ellos sea el Mashiach de su época, Moshe Rabenu. Aquí pasó lo mismo en la Segunda Guerra Mundial. Tienen miedo a que llegue el Mashiach. Entonces, ¿qué dice el Zohar HaKadosh sobre esa conspiración que ocurre en el cielo contra Dios? Dice que HaKadosh Baruj Hu se reirá de ellos. Jugará con ellos como si fueran muñecos, con estos ministros, con estos sarim. Y dice, y después de que HaKadosh Baruj Hu tenga dominado a todos los sarim, a todos los guías espirituales de las otras naciones, dice, la pequeña Vav se despertará. Para unirse con las esferas superiores y renovar almas nuevas. O sea, las almas viejas quedarán renovadas por almas nuevas. Acabará el Gilgul de almas viejas. Las almas viejas ya no volverán, desaparecerán. Y nuevas almas podrán bajar en la tierra. Y la bajada de estas almas nuevas bajan para traer armonía al mundo, como misión. De hecho, vemos que se crea el Estado de Israel, vemos que se ganan todas las guerras, vemos que se recupera el prestigio del pueblo judío, vemos que el pueblo judío vuelve a su tierra y que nadie había conseguido transformar esa tierra en un vergel, y solo el pueblo judío consiguió transformar esa tierra en un vergel partiendo de un desierto, porque está escrita en las profecías.
solo el pueblo judío le puede dar fruto a esa tierra. Vemos que hay cosas que cambian, lentas, pero van cambiando. Y entonces dice, el Zohar HaKadosh dice, feliz aquellos que puedan presenciar en vida el sexto milenario y entrar en el Shabbat del Mashiach. Entonces, ¿qué es el Shabbat del Mashiach? Vamos a explicar eso. El Zohar nos explica que cada día, y fue noche y fue día y Dios creó los cielos y la tierra, y fue noche y fue día y Dios creó los vegetales y los animales y los peces y los astros y al final el hombre, y fue noche y fue día. Cada día, que dice la Torá, son 1000 años. Llegó el sexto día y se acabó de crear, paró de crear, y entramos en un Shabbat de 1000 años. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros comparamos, para los que somos Shomer Shabbat, si nosotros comparamos cómo vivimos los días de la semana y cómo vivimos el Shabbat, ¿alguien siente la diferencia? Los días del Shabbat, pelear para conseguir dinero, pelear para el trabajo, lucha constante desde que amaneces hasta que anocheces. Llega Shabbat, vaciamos los bolsillos, apagamos los teléfonos, no cogemos el coche, no hay entre reposo. Se acabó. Se acabó el estrés. El estrés lo dejamos para después de Shabbat. Entonces, igual que en Shabbat paramos el sufrimiento de los días semanales, de los días de la semana, pues el milenio del Shabbat del Mashiach es que vamos a dejar de sufrir lo que hemos sufrido durante 5000 años. Y entramos en una época en donde se anulan las maldiciones que pesan sobre el humano. ¿Cuáles eran esas maldiciones? ¿Os acordáis? Cuando Adán salió del Gan Eden, ¿cuáles fueron las maldiciones? Ganarás tu pan con el sudor de tu frente. ¿Qué quiere decir? Que trabajar es una maldición. ¿Y por qué trabajar es una maldición? Porque todo el tiempo que te quita el trabajo te lo quita el estudio de la espiritualidad y no puedes crecer. Y la mujer engendrará con dolores de parto. Y tendrás enemigos y tendrás que luchar con ellos. Y hay guerras, inquisiciones, Shoah, barbaridades. Hay hambre, hay enfermedades. Eso se acabó. Entramos en Shabbat, pero en 1000 años de Shabbat. Entonces dice, feliz aquel que viva la entrada en el Shabbat milenario. Ahora vamos a hablar de algo interesante que nos cuenta la Parashá Vayera. El sacrificio de Isaac. Dice, fue una prueba para Abraham tremenda. ¿Por qué? Porque Abraham representa el Gesed, la clemencia pura, la bondad pura. Tener que meterse, y él entendía que tenía que sacrificar a su hijo, aunque no fue lo que le dijo Dios. Dios le dijo que le lleve al altar de los sacrificios, pero no era para sacrificarle, era para atarle. Pero él entendió sacrificarle. ¿Qué quiere decir? Que Abraham tenía que pasar de una esencia de misericordia y clemencia a una esencia de rigor. O sea, iba contra su naturaleza. Lo que le estaba pidiendo a Kadosh Baruj Hu es ir contra su naturaleza, porque él era Gesed puro, era todo bondad. ¿Cómo se va a meter a hacer un sacrificio de su hijo? Que es todo dureza. Era antinatural para él. ¿Y por qué le pide a Kadosh Baruj Hu esto? Porque le vino el Satán, le vino las fuerzas del mal a Kadosh Baruj Hu y le dijo a Kadosh Baruj Hu, de todas las pruebas que le has mandado a Abraham y que las ha superado, 9 pruebas, la 10ª no la va a superar. Y ahora vamos a ver cuál era esa prueba. Veréis cuál es esa prueba. Y entonces el Satán desafió a Kadosh Baruj Hu y a Kadosh Baruj Hu dijo, verás cómo se la pasa. ¿Y qué ocurrió?
que Abraham pasó la prueba. Y después de la queda de Isaac, en vez de sacrificar a Isaac, sacrificó a un carnero, un morrueco, un carnero, un macho cabrío, sí. Y dice que el hecho de haber pasado esa prueba le hizo perfecto. A mí me gustaría ser perfecto como Abraham vino, pero quiero saber cuál era esa prueba. Esa prueba os la voy a explicar. Akadosh Baruj Hu le dice una cosa a Abraham, cuando Abraham le descubre, le dice, serás el padre de una multitud. Pero si el único hijo que tiene, que de verdad viene de Sara, de su mujer, Isaac, le sacrifica, entonces hay una contradicción entre lo que le dijo Dios y lo que le está pidiendo Dios. Si Dios le dice, serás el padre de una multitud, la multitud tiene que venir de Isaac. Y le dice, sacrifica a Isaac, está ante una contradicción. Dios te pide una cosa y luego te pide lo contrario. Y Dios no se contraría, ¿no? ¿Cómo se dice? No se contradice. Dios no se contradice. Pero según el entendimiento de Abraham, le dice, serás el padre de una multitud, sacrifica a tu único hijo. Binja yejidja, tu único hijo, le dice. Dice, oye, pero si no me has dicho que iba a ser el padre de una multitud, ¿cómo voy a sacrificar mi único hijo? Ya no voy a poder ser el padre de una multitud. O me dices una cosa o me dice la otra. ¿Qué hace Abraham? Va y lleva a su hijo al sacrificio. ¿Qué ha hecho Abraham? Ha amado a Dios en la contradicción. No hay nivel de fe más grande que amar a Dios en la contradicción. No existe una prueba de amor más grande. Y en una pareja igual. La verdadera prueba de amor es amar en la contradicción. No hay una prueba más grande. Y sin embargo, Abraham, que era profeta, sabía que iba a venir Jacob al mundo, porque los profetas ven el futuro, y que Jacob iba a venir de Isaac. Y aún así, Abraham obedeció a Kadosh Baruj Hu y llevó a Isaac al altar de los holocaustos. Entonces ahí vemos que Akadosh Baruj Hu llama a Abraham 2 veces. No le dice a Abraham, ven aquí. Le dice, Abraham, Abraham, 2 veces. ¿Qué pasa? ¿Estás sordo, Abraham? ¿O Dios es tartamudo que tiene que repetir el nombre? ¿Por qué le dice 2 veces a Abraham, Abraham? Mira lo que dice el Zohar. Mira lo que dice el Zohar. El primer Abraham hacía referencia a un Abraham imperfecto, antes de demostrar el amor en la contradicción. Y el segundo Abraham está llamando a Abraham cuando ya se perfeccionó, cuando amó a Dios en la contradicción, aún en la contradicción. O sea que el primer Abraham es un Abraham de antes y el segundo Abraham es el Abraham de después. Y ahí aprendemos una ley cósmica muy interesante. Dios no ha creado las cosas para que sean perfectas de entrada. Dios ha creado las cosas para que sean imperfectas y que se vuelvan perfectas. Entonces, ¿por qué ha creado al ser humano imperfecto? Para que se vuelva perfecto. Un buen pensamiento que dice el Zohar. Para el mérito. Exactamente, para que el hombre se sienta valorado. De hecho, nacemos imperfectos porque nacemos no circuncidados. Porque si quisiéramos nacer ya perfectos, pues hubiéramos nacido todos con la circuncisión hecha. Y Dios dice, no, este hombre está imperfecto, este niño, a los 8 días le vas a hacer perfecto con la circuncisión. Es decir, nos deja a nosotros padres que circuncidemos a nuestro hijo para que esté
el hijo de antes de la circuncisión y el hijo de la segunda, de después de la circuncisión. Abraham, 2 veces. El hombre de antes, el hombre de después. Entonces, si somos imperfectos, no es grave. Era el plan de Dios que seamos imperfectos. Pero también el plan de Dios es que con las pruebas nos volvamos perfectos. Y uno que es imperfecto y que se vuelve perfecto es un ser que llega a un nivel muchísimo más alto que el que nace perfecto y se queda perfecto, porque no ha tenido que darle la vuelta a las fuerzas del mal. Cuando Abraham se le llamó perfecto y Dios le llamó mi amigo, ¿en qué momento? Cuando el Satán desafía a Dios y Abraham le vence. Y Dios le dice, ¿ves? El hombre que yo he traído al mundo, este Abraham Avinu. ¿Tú dijiste que no iba a pasar la prueba? Ha pasado la prueba. Luego mi criatura está por encima de todos los desafíos que tú me puedas hacer, le dice al Satán. Esa es la perfección. La perfección en la tierra y la perfección a Dios cuando Dios vence al Satán. Y entonces hemos aprendido algo. ¿Por qué existen las fuerzas del mal? Para ser vencidas. Misión de las fuerzas del mal, que sean vencidas. Ahora, mientras tanto, cuando Israel está en exilio y está sufriendo, dice Akadosh Baruj Hu que la Shejinah está también con Israel. Y como la Shejinah es esencia divina, eso quiere decir que cuando Israel sufre, Dios sufre igual. No hay un solo dolor que no tenga el pueblo de Israel que no padezca Akadosh Baruj Hu. Por eso está escrito, los gemidos de Israel llegarán hasta mí. ¿Qué quiere decir? Que Dios va a sentir cada gemido de Israel. Esto es cuando estaba en Egipto. Entonces, Abraham es el símbolo del suroeste. Isaac es el símbolo del noroeste. Y Jacob es el símbolo de la unión de ambos. Estamos hablando de los 4 puntos cardinales. Es decir, suroeste es Gesed, es clemencia pura. Isaac es Gevura, es lo contrario, noroeste. Y Jacob es la perfección que sintetiza las dos fuerzas. Igual que en el átomo, protón, electrón y neutrón. Sin el neutrón tenemos una bomba atómica. Sin Jacob, Abraham y Isaac no mantendrían el mundo, pero con Jacob se mantiene. Aquí ya sabían la ley del átomo. En Isaías, en el profeta Isaías, capítulo 43, versículo 8, dice: este pueblo es verdaderamente mi pueblo. Son hijos que no reniegan de ser padre de su padre, y Dios fue su salvador. Este pueblo es verdaderamente mi pueblo. Son hijos que no reniegan de su padre. Esto lo dice Akadosh Baruj Hu, por boca de Isaías. Entonces, ¿por qué nos ha elegido como pueblo? Porque no renegamos de él, ni en la contradicción. Yo no sé lo que ha podido pasar en la mente de aquellos que han vivido el Holocausto, pero más contradicción que eso es imposible. Eso era para decir, Hasbe Shalom, ¿dónde está Dios? Nos ha abandonado. Y sin embargo, ahí los tienes. Y se ponen los tefilín, y van al muro, y hacen Shachrit, Minja y Arbit, y estudian el Talmud, y hay yeshivot por todos los lados. Después de una Shoah. ¿Eso no es amar a Dios en la contradicción? Por eso dice Isaías, este pueblo es verdaderamente mi pueblo. Son hijos que no reniegan de su padre. Somos gente muy especial, ¿eh? Muy, muy especial. Está el capítulo en verso. Isaías 43, 8. Capítulo 43, versículo 8.
Y ya para poner el punto final a la Parashá Vayera, que a mí me parece profundísima, dice: bendito sea el nombre del Santo, bendito sea Él en toda eternidad, amén ve amén. Y esto lo pone justo después del versículo de Isaías. Y con esto acabamos la Parashá Vayera, que nos ha tomado unas cuantas clases. Así que el Zohar explica Parashá a Parashá y nos da leyes del cosmos tremendamente bonitas. ¿Preguntas? Preguntas, sí. ¿Por qué se dice que feliz aquel que viva la entrada de Shabbat y no directamente que viva el Shabbat? Que esté en el Shabbat, Mashiach. Dura 1000 años, dura 1000 años. Ya, pero ¿por qué que Porque viva la es entrada? el contraste. ¿Qué contraste? ¿Sabes cuándo dices bendito Shabbat? Cuando acaba la semana, ¿eh? ¿Cuándo te da el gran placer? Cuando pasas del día a día y entras en Shabbat y dices, uff, ya. Sí. Dice, uff, Sí, bendito sea el que puede decir, Sí, uff, sí, ahora sí. 1000 años de paz. sí. Venga, más preguntas. La segunda, rápida, es si se decía que Akadosh Baruj Hu padece todos los sufrimientos que tiene el pueblo de Israel, simplemente ¿por qué acepta recibir esos sufrimientos? Es decir, él puede controlarlo todo y manejarlo todo. Entonces, ¿por qué tiene que sufrir lo que sufre el pueblo de Israel? Mira, os voy a dar, es una buena pregunta, ¿eh? Sabes que yo hice una escuela militar en Francia. Hice una escuela de oficiales. Y cuando te estaban formando, cuando a un soldado le hacíamos un castigo, hacíamos el castigo con él. Y se le decías, pues tienes que hacer 20 flexiones. Pues el oficial hacía las 20 flexiones con él, o con el soldado castigado. Y yo preguntaba, ¿por qué que yo no he hecho nada y estoy castigando a un soldado? ¿Por qué tengo que vivir el castigo con él? Para que no se sienta humillado. Está castigado, pero no humillado. Porque el que le está castigando se pone al nivel del otro para que el otro no se sienta humillado. Entonces sería fácil decir, claro, Dios desde donde está, como Él no está pasando lo que estamos pasando, ya puede estar castigándonos. No, lo está pasando igual que nosotros, para no humillarnos. ¿Te vale la respuesta? Muy bonita. Sí. Más preguntas. O sea, que Dios vivió la Shoah. Dios vivió la Shoah, cada sufrimiento de cada judío. Hay mucha gente en Israel, en general judíos, que se acuerdan que han estado en la Shoah. Eso no quiere decir que sean el Gilgul. No entiendo. Porque se acuerde lo que ha pasado en la Shoah, no quiere decir que la haya vivido. Mira, las almas nuevas viene, según la Kabbalah, de un árbol de almas nuevas. Y cada vez que baja un alma nueva, se renueva otra alma nueva. Y esa otra alma nueva genera armonía en el universo. O sea, el hecho de que baje a la tierra un alma nueva y se genera automáticamente un alma nueva en el árbol de las almas, y esa alma nueva regenerada da armonía. Ahora, las almas nuevas vienen de un mundo donde tienen acceso a la memoria acásica. Es decir, no hay ningún pensamiento, ninguna emoción, ninguna palabra que se pierda en el universo. Todo está grabado en un disco duro cósmico de todos los pensamientos del hombre de todas las generaciones, y de las mujeres, y de los niños, de los viejos, de todo. Todos los pensamientos, todas las emociones, todo está grabado en ese disco duro. Pues en el árbol de las almas nuevas tienen acceso a esa memoria. No quiere decir que hayan vivido aquí su Shoah. Quiere decir que son almas que vienen de un mundo tan alto que tienen acceso a cualquier disco duro. Vienen ya con una sabiduría muy grande, porque tienen la sabiduría de todo lo que han sentido y pensado todos los humanos en todas las generaciones desde la creación del mundo. Son almas especiales. O sea, ¿Vale? es una conciencia unitaria, ¿no? Es una conciencia global.
Más preguntas. Job. Job. Job y Abraham tienen mucho en común, quiero decir. Job ha pasado también, o sea, Job es un personaje, lo llamo así, que también hubo ahí un tema entre Dios y el Satán. que Absolutamente. querían- Entonces, Job tenía una gran fortuna, 10 hijos ¿Mm? y una mujer que quería mucho. Sí, Y le vino las fuerzas del mal y le dijeron a Dios, ¿cómo no te van a querer? Mira todo lo que le estás dando. Si le quitas todo lo que tienes, a ver si te quiere igual. entonces es lo mismo que ha pasado con Abraham. ¿Qué pasó con ¿cuál Job? es la diferencia? No ha habido diferencia. ¿Qué pasó con Job? Job perdió su fortuna, perdió su mujer, perdió sus 10 hijos. Y siguió amando a Dios por igual. Claro. Y Dios le devolvió su mujer y sus 10 hijos en Gilgul. Le hizo encontrar otra mujer que era la reencarnación de la que perdió. Y le hizo tener otros 10 hijos que eran la reencarnación de los 10 hijos que perdió. Porque después de haber ganado la apuesta contra el Satán, Dios le devolvió toda la fortuna y todos sus hijos y toda su familia a Job. ¿Pero por qué Dios obedece a Satán? No obedece. Dios no es que obedezca al Satán. Las fuerzas del mal, ¿quién las ha creado? Dios, ¿Por qué? para establecidas, para que nosotros la podamos vencer. ¿Qué pasa cuando vencemos las Subiremos. fuerzas del mal? Para que se... Gana puntos. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo tenía un maestro hace muchos años, que se llamó Yehiel Shemer, y me dijo una cosa, en un shiur. ¿Sabéis los atletas que corren 100 metros? Corren 100 metros, ¿vale? Pues hay otra prueba de atletismo que es 100 metros valla. Es decir, que no solo tienen que correr 100 metros, sino que encima, cada X metros tienen que saltar una valla. Dice, pero será burro. Con lo fácil que es correr en liso, ¿por qué tiene que poner una valla? ¿No es más fácil correr en liso? Sí, sí, pero es que el mérito de saltar las vallas es más grande que la de correr en liso. Y el hombre quiere correr los 100 metros valla. Y si uno que está acostumbrado a correr los 100 metros valla le dices, te quito las vallas, te va a decir, no se te ocurra. Y en las pruebas de las Olimpiadas cada vez ponen el listón más alto. Y cada vez hay que ganar ¿cómo se dice? El score. El récord mundial del anterior. Porque el hombre quiere siempre superarse. Porque se siente bien cuando supera una prueba. Y una mujer, antes de casarse con un hombre, le pone a prueba. Se presenta a él sin maquillar, se presenta a él siendo antipática, intenta romper con él, le mide las fuerzas para ganar su vida y para ver si va a ser protector. Y ante esa prueba, ella va a mirar si merece la pena casarse con él o no. ¿Y el hombre se pasa la prueba? Todas las historias de los niños pequeños, cuando el príncipe quiere a la princesa, el rey, que es el padre de la princesa, le dice, tienes que vencer al dragón. Si no, no te doy a mi hija. ¿No es así? Sí, sí. Y por fin vence al dragón. Entonces ya se puede casar con la princesa. Pero porque tiene un mérito de haber vencido al dragón. Nosotros tenemos un dragón, que es amar a Dios en la contradicción. Esa es la frase de hoy. ¿Eh? Esa es la frase de hoy. Amar en la contradicción. Y Ese es vencer el al amor dragón. verdadero. Amar a Dios en la contradicción es muy difícil. Sí. Porque muchas veces amamos a Dios y parece que te ha abandonado. En realidad no te ha abandonado. Porque Abraham no le abandonó. Te hizo creer que te había abandonado a ver cómo jugabas tú. A ver si mereces que te dé un cheque en blanco. Porque si tú tienes un contable y te vas de viaje y le vas a dar el carnet de cheques, todo firmado en blanco, que podría el contable llevarse toda tu fortuna, antes le pones a prueba. Y pruebas muy difíciles. Ahora, si pasa todas las pruebas, al final dices, yo en este tengo confianza, le doy el cheque en blanco. Pues para que Dios nos dé un cheque en blanco, hay que ser como Abraham Avinu. Y el cheque en blanco es la llegada del Mesías. El cheque en blanco es la Torah. Vamos a hablar de Shavuot y vas a ver que la Torah es el cheque en blanco.